A Jorge Borgognoni, analista político, licenciado en Ciencias Políticas, para que nos acompañe con un análisis de lo que ha sido este discurso del presidente en el día de ayer y por supuesto también algún repaso sobre los anuncios que se han realizado. Jorge, ¿cómo estás? Buen día, el gusto de saludarte. Hola, buen día, ¿cómo están? Muchas Muy, gracias por la convocatoria. Un por saludo favor, para todos. un gusto escucharte. Bueno, ¿cuáles son las primeras impresiones del discurso de ayer del presidente, lo que dijo y fundamentalmente algunos anuncios, ¿no? Bueno, en principio no pareciera a simple vista que es el mismo Milei. Digo, vamos a separarlo en dos o tres cuestiones esto, ¿no? Si uno toma un año atrás, Milei era un león con mucho hambre que Ujú. parecía que iba a llevarse el mundo por delante y casi como que se tragaba la Argentina entera en dos bocados. Digo, no, disculpen el parafraseo en Sí. términos vulgares, pero digo, esa era la sensación y eso era muy aplaudido por muchos por una necesidad de, de ponerle un freno a lo que consideramos que se venían haciendo mal. Digo, una carga emocional y una carga muy moral, muy fuerte sobre cómo administrar los recursos públicos y de esa forma orientar un norte como país, como ciudadanía, como un todo, Ujú. que es la nación argentina. Ahora, esos modelos lo que ha demostrado a lo largo de un año son dos o tres cuestiones. Primero, la coherencia. Bien. Coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Digo, dije ajuste, ajuste fuerte, ajuste que nos va a generar mucho ruido y se cumplió. Eso nos va a aliviar en un año, año y medio, digo, una suerte de previsible, sí, porque digo, tengo un plan, ¿no? Bien. Tengo eso. No, pero no tiene equipo, está improvisado, vamos a ver qué pasa, no viene de la política. Todas las artimañas habidas y por haber de una forma de hacer política de 2 siglos o 3 atrás. Cierto es que ha de alguna suerte demostrado de que puede administrar los recursos públicos, Ujú. hay veces y con cierta pincelada, con un poco más de decisión, con un poco más de decreto y no necesariamente de decretos como institucional usados, sino con decreto, digo, de sostenerlo con fuerza, que tiene argumentaciones y tiene un norte esa palabra, esa decisión, y eso se viene de alguna forma cumpliendo. Y también eso ha amalgamado la verborragia y la necesidad de muchos dirigentes provinciales y locales que se tuvieron que adaptar. Ahora, ¿hay algunas cuestiones de incoherencia que podría uno plantearse? Por supuesto, porque uno puede decir, obra pública no, obra pública cero. ¿Obra pública cero hasta dónde? Claro. Digo, no, obra pública cero a nivel nacional, no tenemos más rutas, no tenemos más a lo mejor represas, o en realidad es obra pública sin corrupción. Ujú. ¿Sí? Digo, cuidado cómo lo vamos haciendo, porque por ahí las coincidencias con las que nosotros tenemos en un segundo plano, no las decimos abiertamente. Y por ahí eso siempre fue lo que se le rescató. Que hay una cuestión de obra pública con un freno de mano, hay un freno de mano, que hay muchas obras que han estado empezadas y frenadas, por supuesto, y que hay un diálogo muy minúsculo entre la Casa Rosada y las gobernaciones en términos individuales. Todo se celebra como si fuera un éxito rotundo y la verdad que a veces no sé hasta qué punto está bueno aplaudir como si fuera un gobierno romano, Ujú. donde se aplaude cada conquista en una batalla determinada. Digo, esta suerte de oclocracia donde muchos aplauden al faraón o al rey o en su momento a quien detenta el poder ejecutivo, puede llegar a determinar después en algún ruido, porque ahora sí se va a buscar una cierta institucionalidad detrás de una conquista electoral y de tener mayor poder específico dentro de la Cámara de Discusión, de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, digo, en el Congreso, En eso, de la Jorge, democracia, ¿no? te quiero Sí. hacer un parate, un paréntesis, porque a mí me parece de todo lo que ayer dijo Milei, que fue mucho en algunas cosas muy sustanciosas, en otras un poco más vagas o incomprobables, me parece que hay una definición muy interesante cuando él dice, hasta acá transitamos con un 15% de apoyo en la Cámara de Diputados y un 10% en la Cámara de Senadores. Ujú. Imagínense ustedes lo que estamos en condiciones de hacer si conseguimos un apoyo más amplio. O sea, le apunta directamente a las legislativas del año que viene. Digo, allí hay
un fenómeno político en el cual el presidente ya está pensando, ¿no? Absolutamente, y en ese marco también es lo que ha ocurrido en otros lugares donde, digo, en otros lugares me refiero a otros estados donde han empezado a trabajar esta misma lógica, Ujú. donde estos otros estados también han tenido cierta presencia. Salgamos de la discusión esta de derecha o de izquierda. Son dos formas distintas de administrar los recursos públicos y donde poner más eje en la agenda. Lo cierto es que también, permitime, Pablo, hacer una Sí, referencia. Tenemos una agenda un poco difícil, digo, una agenda de 30 años. Sea Milei, sea Cristina, sea Macri o el que fuera, seguimos discutiendo los mismos temas de hace 30 años. Inflación, así es. sobredimensionamiento del Estado, reforma institucional, seguridad jurídica, inserción al mundo, el nuevo orden económico internacional. Entonces pareciera como que en 30 años tenemos un bucle de discusión entre los dirigentes, sea el que fuere. Y como que todo el que viene quiere sentar las bases, la línea de base para los próximos 30 años. Pero Ujú. es como que cada 4 años vamos renovando eso, la línea de base, pero no vamos generando un nuevo crecimiento, un nuevo Claro. producto bruto, no nos vamos enfrentando a o vamos pensando a lo mejor en estados más sustentables, en estados más profesionales, más estratégicos. Eh, Digo, hay ahí una cosa poquito amateur entre unos y otros que no se termina de definir nunca, tal vez un poco de mezquindad, tal vez un poco de ignorancia o no, o a lo mejor de conveniencia, pero eso también lo quiero resaltar porque me parece que quien no detente esto suena a que ve solamente los hielitos que están flotando arriba del mar, pero no se ve debajo todo lo que hay y que puede ser un gran problema si no lo solucionamos para los próximos 20, 30 años. Sí, Y que nosotros vamos a ser muy viejitos cuando lo veamos a eso, si exacto. eso sucede, ¿no? Sí. Y lo otro que yo noto en esto, y también esto no es ni derecha ni de izquierda, pero por allí, al menos yo tenía la expectativa de que cambiara, es esto de denostar y defenestrar al que piensa distinto y al que está del otro lado, ¿no? Esto ya lo vivimos y nos fue mal, y digo, me parece que el gobierno en eso radicaliza nuevamente una posición entendiendo que y lo uso en la palabra casta, la casta son los otros y no nosotros, y cuando uno miraba la imagen de la foto de ayer, del discurso presidencial, y bueno, el 60%, 70% de ese gabinete es casta. Uh -huh. Entonces digo, entender que la vereda divide y que no hay matices o no hay posibilidad de matices y esto de que te escracho porque pensás distinto, digo, me parece que en eso es donde Milei también deberá de recurrir o dejar de ser un león de redes sociales para pasar a ser un equilibrio, porque es necesario, porque es el presidente de la nación, digo, ¿no? Entre otras cosas. Sí, sí, convengamos una cuestión también, Pablo, que esto es un llamado a toda la ciudadanía. Así es. El presidente, todas sus funciones son funciones del Congreso de la Nación, Ujú. delegadas en, te dirá, bueno, pero eso es una formalidad. No, ahí está justamente la sustancialidad y que nosotros le hemos permitido, digo, nosotros todos nos tenemos que hacer Exacto. cargo, que le hemos permitido que el presidente sea más que el Congreso. Ujú. Y cuando digo más que el Congreso es porque justamente estamos anulando toda la representación de la cual muchos están de acuerdo parado ahí justamente en la multiplicidad para que no detente todo en uno solo, porque si no tendríamos justamente algo mucho más hiperpresidencialista de lo que tenemos hoy. Bueno, independientemente de eso, después otra cuestión en términos ya de agenda de gestión Sí, pura, sí me parece que ha sido muy exitoso en materia macroeconómica, así es. es lo que al menos es lo que parece, el punto está en sostenerlo, porque eso también va acompañado cuando los otros países o cuando este modelo ha intentado funcionar en otros países, se está muy de la mano con la industria. Nosotros no somos tan industriales, somos más vendedores de commodity. Claro. Entonces, en eso, si no le agregamos un valor agregado y nos hacemos valer por ese valor agregado, vamos a ser solamente entregadores de leche y no vendedores de leche. Ujú. Digo, Claro. ¿no? En ese punto, en el mundo nos van a ver como una suerte de peones y que nos van a seguir considerando como una suerte de peones con ínfula. Digo, ¿no? Eso, entonces, cuidado con eso, porque si bien es algo que puede durar en el tiempo, pero no hay que perder el norte y no hay que perder el posicionamiento de cada. ¿Qué crecimiento nos podemos pretender como Argentina? Al menos recuperar, porque hoy tenemos, a nivel de crecimiento económico, tenemos variables que no nos acompañan tanto y Ujú. que se van recuperando muy despacito, porque también es muy difícil en un chasquido tratar de dar vuelta
15, 20 años de una administración totalmente distinta a cómo se venía realizando. Exacto. Y lo último, Jorge, para cerrar y por supuesto agradecerte, habrá que ver en cuánto es el peso, pensando en lo político del año que viene, de los heridos que está dejando toda esta gestión, ¿no? Digo, de aquella gente, yo escuchaba ayer algunos testimonios que decía, me equivoqué en votarlo, no pensé que fuera esto, digo, ¿cuál va a ser el peso específico en contra que va a tener el gobierno? Porque bueno, ya se va a evaluar su gestión, digo, no todos son méritos y lindas sonrisas y lindas caras, hay mucha gente que la está pasando mal y habrá que ver si se lo hace saber en la votación del año que viene, ¿no? Sí, indudable, Pablo, indudable, y eso por otro lado tiene que ver con un componente social. Exacto. Nosotros que se empieza a ver en dos puntos. Uno en la heladera, que eso tiene que ver con que lo que vos ya tenías no te sirve y lo que tenés es muy poco, y otro con un nivel de ansiedad absoluto, que también se vio muy agudizado con la pandemia, porque a vos te despertaba qué va a pasar, cuándo se va a terminar, dónde me voy a insertar, etcétera, etcétera, no sabías qué hacer con tu tiempo. Y ahora parece que tu tiempo no vale o que incluso no tiene sentido, porque incluso hasta quedaste como afuera de las reglas de un mercado que no sabes tampoco para dónde dispara. Entonces en ese punto, insisto con esto, tenemos que empezar a trabajar en un modelo más de gestión productiva y no todo solamente en uno de economía extractiva. Hay que dar ese saltito y empezar a evitar la retención, empezar a discutir cuestiones concretas que hablen de una redistribución totalmente distinta, digo, ¿no? Donde los sectores menos favorecidos o más desfavorecidos, como el caso de jubilados y otros tantos, tienen que estar considerados y ser parte íntegra del desarrollo de una nación. Así es. Jorge, un placer, un verdadero gusto haberte escuchado, compartir estos minutos y seguramente te estaremos convocando en nuevas oportunidades porque va a haber mucha tela para cortar seguramente también el año que viene. Por favor, muchas gracias a ustedes, la verdad que un enorme placer. Gracias, igualmente. Jorge Borgoñoni, licenciado en Ciencias Políticas, nos ha dado un perfil realmente muy puntual de este año de gobierno y los desafíos para el gobierno y para los argentinos del año que viene. Bueno, la mirada del gobierno nacional, del oficialismo, es